Hola a todos, soy Francisco Lara, abogado, pianista aficionado y valdiviano. Este proyecto nace a partir de una profunda necesidad de aportar a nuestro país desde una perspectiva optimista y renovadora. Después de mucho pensar, informarme y de ver cómo Chile ha entrado en una espiral de polarización, negatividad y odio, llegué a la convicción de que si tenía la posibilidad de demostrar que no está todo perdido y que por el contrario hay valiosos aportes que miles de personas realizan a diario, entonces debía hacerlo. Hablaremos de música, economía, deportes, política, ciencia y mucho más, con excelentes invitados con una tonelada de conocimiento. Finalmente, agradezco a todas las personas que me apoyaron en esto y aclaro que este canal es completamente autofinanciado, libre y que su misión será transmitir a ustedes grandes experiencias y relatos entregados por personas comunes y corrientes, pero devotas de lo suyo y que sin duda aportan al desarrollo de este país desde sus diferentes áreas y conocimientos. Te invito a suscribirte a este canal, a compartir los videos y sobre todo a disfrutar de Algo que Contar. Bienvenido, Armands, a este espacio. La verdad es que es un honor tenerte acá. Eres mi primer invitado a este espacio que voy a abrir en YouTube, un canal que todavía no bautizo, pero con seguridad va a ser un espacio de conversación, de aprender, y en este caso aprender de ti, que eres una persona a quien yo admiro. La verdad es que te decía antes, soy fan tuyo, te he ido a escuchar en un montón de conciertos, y la verdad es que para mí es increíble tenerte acá como primer invitado. Muchas gracias, encantado de estar aquí y tener el honor de ser el primer entrevistado para el canal YouTube. Muchas gracias, Armands. A ver, bueno, todos saben que tú vienes de Letonia, naciste allá, te formaste de hecho tus primeros 12 años como pianista en la escuela allá, que no es el símil al conservatorio chileno, pero tuviste tus primeros 12 años de formación y luego terminaste los 4 años para obtener tu licenciatura allá, en Letonia. Después de eso fue que te fuiste a Estados Unidos, ¿verdad? Claro, pero no inmediatamente. Lo que pasa es que cuando ya estuve recién entrando al conservatorio, que es como a nivel universitario, son 4 años para obtener licenciatura. Entonces, en el primer año gané 2 concursos musicales internacionales importantes. Entonces, el primero fue en España y el segundo fue Dr. Luis Segal en Viña, en Chile. Entonces, con eso comenzó como mi trayectoria internacional, digamos. Empecé a recibir invitaciones para ir a tocar solo, con orquestas en distintos países. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese periodo de concertista internacional por tu cuenta, digamos? Desde 92, diría yo. Desde el 92. Desde aquellos concursos, claro, porque ahí antes ya había dado presentaciones, pero más bien en Letonia, en algunos países vecinos, pero no en una forma profesional todavía, porque por la edad también. ¿Qué edad tenías? Eso te iba a preguntar. Cuando gané esos concursos tenían 18. Eras un niño. En Chile, el de Chile tenía 19 ya, pero apenas cumplido. Ya, eras un niño. Claro, era un niño, entonces recién ahí estaba comenzando como carrera internacional y bueno,
Y eso te fue, digamos, abriendo el camino para irte a Cleveland en Estados Unidos. Sí, de cierta manera sí, claro. De la mano de nada menos que Babayan, que Sí, es sí, famosísimo claro, concertista. Totalmente. Totalmente. Entonces, primero lo que ocurrió, concluí mis estudios en Letonia, eso en año 96. Pero ya luego, después del concurso de Viña, había conocido a una chilena con quien empezamos a pololear, un pololeo difícil, transcontinental, sin redes sociales, claro, era claro, a través de fax y llamadas telefónicas con operadora. De hecho, no, sí fue acuático, ahora es difícil, parece como increíble viendo hacia atrás. Y bueno, entonces finalmente ya en 95 me vine a vivir a Chile. Me radiqué aquí, me casé y en 96 fui de vuelta a Letonia como por unos meses para prepararme para el examen finales y con eso terminé mis estudios allá en el conservatorio. Luego quedé un par de años en Chile dando conciertos, pero sin continuar estudios todavía. Pero después se presentó la posibilidad, a través de contactos que yo ya tenía en Estados Unidos, con personas de comunidades letonas. Porque en Estados Unidos hay muchas comunidades letonas de gente que emigró durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces coincidió que había una señora muy simpática que se llamaba Annie Tausenberg. Lamentablemente falleció ya, pero fue casi como mamá conmigo. En el sentido que me apadrinó, claro, me ayudó muchísimo en mi carrera. Ella fue a conversar con Babayan, después me llevó a mí para presentarle. Así comenzó todo. Pasó harto tiempo desde que terminaste tus estudios, siendo un niño prácticamente, en Letonia, te viniste a Chile y pasaron años hasta que finalmente pasaron varios años, claro. Eran como 2 años de entre medio que yo estuve sin profe. Y para ya continuar, en 98 me fui a Estados Unidos para el programa de perfeccionamiento ya con Babayan. A propósito de los premios que has ganado, que nombraste un par, del de Viña del Mar, otro en España, hay un par de premios que me llamó mucho la atención. Uno que es de música barroca. No sé qué tocaste en ese... Toqué Chacona de Händel, Chacona en Sol Mayor, y fue un concurso ahí mismo donde yo estaba estudiando en el Instituto de Música de Cleveland. Y bueno, claro, en Estados Unidos. Ahí me preparé muy bien, pero claro, no todas las obras tan bien, pero dos lo suficiente para ganar el concurso. Dos obras muy bien, porque de hecho el estudio de Chopin, con ese estudio en otro concurso obtuve premio de Chopin. Con el puro estudio. Para allá iba, porque claro, la música barroca encontramos, digamos, músicos que no son de la misma época que el romanticismo donde encontramos a Chopin. Claro. Entonces, ¿a qué se debe, digamos, esa decisión de tocar tal o cual periodo musical para competir? Porque obviamente no es lo mismo ir a dar un concierto que ir a dar un concierto en una competencia. Sí, es variable. Hay concursos que dan libertad absoluta de elegir el repertorio. Entonces uno puede elegir de todas las épocas y estilos o no. Eso queda como a discreción, a voluntad de uno. Pero hay otros concursos que sí piden que sean al menos una obra de cada periodo musical principal. Entonces ahí es como obligatorio incluir algo barroco también. No recuerdo cuál fue el caso de Cleveland. No recuerdo bien, pero... O sea, hay competencias y competencias, en unas te dan libertad y en otras... Pero por lo general el jurado siempre quiere ver como un aspecto amplio del concursante, que para saber si es capaz de tocar distintos estilos o se maneja solamente en uno o dos. Claro. Y en ese sentido, ¿tienes algún estilo predilecto, no? La verdad es que no. Porque yo más bien obras predilectas. Siempre es muy amplio el repertorio. Sí, por eso te digo, son más bien obras, ni siquiera compositores. Porque dentro de mí, un compositor, no sé, no soy de persona que me interese tanto abarcar toda la obra de un solo compositor. Más bien prefiero elegir obras puntuales con que me identifico más o que me hablen más a mí. Cuando armo programas de conciertos trato que haya más variedad, no solamente un estilo ni un compositor, sino que hacer como una mezcla para que para el oyente también sea más interesante, más variado. Oye, Armands, y cuando estás pensando en programar un concierto, una temporada de conciertos,
¿con cuánta anticipación tienes que decir, ok, voy a dar un concierto en tal fecha y por lo tanto necesito X tiempo para poder estudiar Claro. las obras? ¿Con cuánta anticipación tienes que pensar todo esto? Depende si es un programa que ya lo haya tocado antes, va a requerir menos tiempo. Menos tiempo me refiero que no de un día para otro, tampoco. O sea, a veces hay situaciones de emergencia, reemplazos que un par de veces he hecho, que recuerdo que con la Sinfónica de Chile me llamaron un sábado diciendo que el martes ya hay primer ensayo y les había fallado un pianista que se enfermó y si les podría ayudar y sacarle de apuro. Y bueno, en ese entonces tenía un concierto ya en Deos que había tocado el año anterior, sin embargo venía de vacaciones y todavía no me había puesto a estudiar así full, sino que semi, como un poquito. Entonces, claro, más encima no andaba en Valdivia, regresé de inmediato, me puse a estudiar y claro, el martes ya tenía el ensayo y salió bastante decente. Wow, increíble. Pero increíble. eso, claro, es como Oye, no lo hago siempre. ¿en tus vacaciones te desligas del piano? Sí, normalmente sí. Sí. Sí, sí. Porque a veces... Pero es variable. Trato de no comprometerme con conciertos para vacaciones porque tengo que hacerlo durante todo el año. Entonces, una vez al año que sea que esté en paz y me pueda desconectar. Pero han habido veces, claro, que igual he aceptado hacer algo durante las vacaciones, como por ejemplo en las semanas musicales de Frutillar. Eso nos cae justo en la mitad de las vacaciones, porque en Watch salimos de vacaciones como a fines de enero, ¿no es cierto? Entonces, en Frutillar eso cae como la segunda semana de febrero y queda como justo en la mitad. Y Claro. por supuesto, si voy a ir La a semana tocar, musical. tengo que estar estudiando. Claro. Si es un programa de recital. Ese escenario es de los más importantes que hay en Chile, ¿o no? La semana musical. Sí, es bastante bueno. Como festival de verano, yo diría que es el más conocido. Y en cuanto a infraestructura, el teatro, la Por acústica. supuesto, es que yo conocí todo el proceso. Cuando recién llegué a Chile, se hacía en el gimnasio. Sí me acuerdo. Allá de Sí, Frutillar. sí, Y después el efectivamente. piano lo llevaban por la calle, poco menos entre multitud de personas, claro. Desde donde estaba Barnao. Pero claro, ahora está el Teatro del Lago, que fue como un sueño hecho realidad. Me imagino. Y en general, Muy especial. los teatros de Chile, en general, la acústica, ¿cómo es? ¿Es buena? ¿Más o menos? ¿Cómo la evalúas tú que tienes experiencia en escenario internacional? Sí, buena pregunta. Sí, es Sin decir variable. nombre para no herir sentimientos. Sí, es variable. Hay, bueno, como en un país latino, está más bien el concepto de teatro pensando en teatro de ópera, ¿no es cierto? En en mi país, por ejemplo, Letonia, un poquito distinto el concepto porque hay salas conciertos dedicadas a conciertos sinfónicos. Yeah. Entonces, por ejemplo, está la Filarmonía, el complejo de Filarmonía de Letonia, donde está la Orquesta Sinfónica Nacional, y por otro lado hay teatro de ópera, que tiene su propia orquesta. Es un poquito parecido como lo que sucede en Chile también. Está la Sinfónica, que tiene temporada sinfónica, y está la Filarmónica, que tiene ópera y ballet también. Tú has tocado en ambas. He tocado en ambas, más Sí. con la Sinfónica que con Filarmónica. Pero algo parecido en Letonia también. Entonces, hablando de teatros... No te quieres Claro, comprometer. yo diría que, claro, como un país latino hay, en cuanto al porcentaje, hay más teatros pensados para ópera que salas de concierto. Entiendo. Esa es una de las diferencias. Y bueno, hay algunas salas con acústicas mejores que otras. Por ejemplo, quisiera destacar lo bueno que son las acústicas del aula magna de Universidad Técnica Santa María, en Valparaíso. Una acústica envidiable, realmente muy buena. También el Teatro Municipal de Viña del Mar, donde se hace el concurso Dr. Luis Sigal, también tiene una muy buena acústica. O, por supuesto, el Teatro del Lago. Claro. También acústicas bien distintas. Me gusta mucho el anfiteatro también. Yeah. Es una acústica más reverberante, como es un espacio abierto, pero al sentarse cerca suena muy bonito, encuentro allá. Y la sensación de uno mismo tocando también, diría que es más grata aún en anfiteatro que en la otra sala.
Quiero llevarte a ese último punto que tocaste, la sensación que tú tienes cuando vas a dar un concierto. Y te quiero llevar a Estados Unidos de nuevo, porque yo sé que tú has tocado en uno de los teatros del Carnegie Hall, ¿verdad? Ujú. Sí, la sala Y cámara. la sala de cámara. ¿Cómo es tocar en un escenario como ese? Bueno, fue una experiencia sumamente especial. Para mí, claro, estar por primera vez en Nueva York, allá, la gran metrópolis, ahí en pleno centro. Había ido antes ya a escuchar conciertos en la sala grande, en Sí. Carnegie Hall. Pero claro, llegar allá es ya a la gran sala, eso. ¿Te da nervios? ¿Las manos se te ponen heladas, con cosquillas He antes de pasado por entrar? distintos periodos, como recuerdo que cuando gané los concursos era más tranquilo. En ese entonces, como que sí, tenía algo de nervio, pero no sé, quizás era un poco más inconsciente. Y después pasé por un periodo donde me puse como demasiado cerebral y claro, mientras más uno eh, empieza ¿cómo decirlo? Pensar en el hecho que voy a tocar o voy a tocar al frente del público o que me podría equivocar en algo, peor es mejor no pensar en nada de eso, simplemente salir con gusto, con sensación y actitud de pasarlo bien, de compartir la música con la gente Y y eso anda bien. nomás. Esa es tu Eso receta, nomás, digamos. claro. De que pueden ocurrir algunos errores es humano. De hecho, hoy en día la tendencia, seguramente en gran parte por las grabaciones, por moda, no sé, es esperar demasiada perfección de Claro. un intérprete. La Pero eso, claro, postproducción, que al final... claro. Si es postproducción, ahí no importa. Yo hago lo mismo. Si me puedo equivocar en algún lugar y si tengo un material, después lo puedo corregir y para la Claro, grabación va a quedar todo bien. claro. Pero tocar preocupándose demasiado de la limpieza de cada nota le quita la espontaneidad. Entonces, para mí, en lo personal, y yo sé que para muchos otros músicos y público también, es más importante justamente la espontaneidad, como la sensación de la magia del momento, que algún error que podría deberse a eso. Y de hecho, en la antigüedad, para los pianistas, y no solo pianistas, todos los músicos antiguos cometían un montón de errores. Comparando con los estándares de ahora, no aprobarían nada. No, claro. Incluso el Sí, mismo maestro Arrau. sí. O sea, uno ve las También, grabaciones de Arrau, también, claro, que era es natural. maravillosa, pero Sí, uno ve que hay errores, sí, que es humano. y también, qué sé yo, uno si toca muchos conciertos, tiene programas distintos, no siempre alcanza el tiempo como para abarcar todo a la perfección. Si uno va a tocar el mismo programa varias veces de corrido, entonces lo normal es que se va mejorando y al final ya va a salir Claro, más limpio técnicamente y va mejorando musicalmente también. claro. Pero a veces sucede que uno tiene que preparar el programa para una sola vez y mismo tiempo en forma paralela tiene otro programa y coincidió que hay un montón de cosas a la vez, entonces es más difícil. Por supuesto, Es más claro. esperable que Es más sucedan esperable. imprevistos. Y antes de entrar a la sala, ¿tienes alguna rutina, algo, un precalentamiento, si La uno verdad que quisiera? no. ¿No? Llegas al escenario y adentro nomás a Sí, que tocar. me caliento las manos un poco. Ojalá que haya un piano antes disponible o aprovecho que sea hasta el último momento del piano de escenario como para tener las manos preparadas y bien. Oye, Armands, volviendo un poquito a lo que hablamos antes de iniciar la entrevista, y por ejemplo, cuando te llamaron de Santiago y te dijeron, oye, nos falló el pianista, necesitamos que estés, esto fue un sábado, necesitamos Ujú, que estés listo el martes. ujú. Ese es un caso extremo, obviamente, y no te Claro, queda otra sí, que estar todo el día, me sí, imagino, sí, estudiando para estar listo para el concierto. sí. Pero si no fuera una situación tan extrema como esa, Ujú, ¿cuál es la receta al final? Porque probablemente muchas de las personas que van a ver esta entrevista, que ujú, quieren empezar un instrumento o quieren mejorar ujú, en un ujú, instrumento, se preguntan, bueno, ¿necesito realmente estudiar 8, 10 horas diarias? ujú, ¿O en realidad esa no es la receta y en realidad tengo que enfocarme ujú. en darle más calidad a las Exactamente. X horas de estudio que tenga? Muy buena pregunta. Eso efectivamente es así. No es la cantidad, sino que es la calidad del estudio y la inteligencia del modo de estudiar también. Porque
de cierta manera el cerebro es un poco como un computador. Si uno comete error estudiando, ese error se va programando y cada vez que uno lo cometa, Algo. mientras más veces se repite ese error, más grabado queda. Y toma más tiempo después corregirlo que si uno no hubiera estudiado nada. Entiendo. De hecho, es hay que atacar el error contraproducente. inmediatamente. Sí. Claro, entonces por eso es súper importante estudiar siempre con atención y no preprogramar errores en el cerebro. Que es lo que yo siempre hago, como pianista aficionado. Tengo el error y sigo nomás con el error. Claro. Es que hay que diferenciar. Hay un proceso de estudio que es con atención corrigiendo errores y otro proceso que hay que tocar de corrido a pesar de los errores, porque si no uno se acostumbra a tartamudear. Como que llegar, error ya, de nuevo de antes. Y así todo el tiempo y empieza a hacer eso en escenario y ahí ya no se debe. Y me imagino que genera frustración también. Claro, por ejemplo, tú que tienes alumnos, digamos, ¿cómo manejas tú la frustración y en definitiva cuál es la enseñanza que le traspasas a tus alumnos cuando están frustrados, cuando van a tocar en público y cometen errores? Y a veces me ha pasado y yo he visto, digamos, conciertos en que ha pasado, conciertos de alumnos, donde están tocando una pieza de memoria y llega un punto en que tienen un error que es insalvable y no logran conectar de nuevo. Y obviamente eso genera una frustración gigante. ¿Cómo se maneja eso? Por supuesto, bueno, lo primero importante es saber que esas cosas pueden pasar. O sea, no estar como inconsciente y pensando que no, que a mí nunca me va a pasar eso. Hay que saber que esas cosas suceden, es completamente natural y hay maneras de prepararse para eso de antemano. Por ejemplo, el hecho de tocar en público es súper distinto que tocar en la comunidad de estudio particular de uno mismo. Porque es otra situación, obviamente agrega factor de estrés el hecho de estar expuesto frente a otras personas, entonces eso hay que practicarlo. ¿Y cómo se practica? Es tocando frente a amistades, a conocidos antes. No necesariamente en entorno, no va a ser en una gran sala de conciertos, pero sí el hecho de ya tener a una o varias personas al lado escuchando va a ser otra sensación. Mira, voy a hacerte una pregunta. Voy a adelantar con una pregunta. O la grabación también. ¿Sí? Simplemente el hecho de poner una grabadora y a uno le va a incomodar y se va a sentir muy distinto. Es verdad. Mira, entonces también eso deja... Necesariamente tengo que adelantarte una pregunta porque que tiene que ver con esto del estudio y del manejo de la frustración, etc. Te he escuchado en vivo un montón de veces y he escuchado grabaciones tuyas por montones igual. Hay una en particular que es el concierto que no sé dónde lo diste, que aprovecho de preguntarte, que es tocaste los 24 preludios de Chopin al hilo en un escenario que se nota que era muy grande, espectacular, o sea, yo lo he escuchado no sé cuántas veces ya, es espectacular. ¿Cómo abordas esa obra desde cero? Tú dices, ok, voy a sacar esta pieza, o todos los 24 preludios, digamos, que es un opus en concreto. ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo llevas a cabo esa titánica misión? Aprenderla de memoria después. Porque claro, tal vez una persona que es ajena a la música, a la interpretación musical, se imagina que no es una tarea tan titánica memorizarse 24 preludios y tocarlos con alma. ¿Cómo lo haces? Bueno, ambas cosas son difíciles, tanto aprender de memoria como tocar con el alma, pero hay que programarse, o sea, hay que tener suficiente tiempo para tanto aprender de memoria, aprenderse las notas, como también dejar que la obra madure, porque va madurando de manera inconsciente. Que uno, cuando recién aprende, toca las primeras veces, no va a ser lo mismo que tocarla varias veces después, cuando ya se haya sentado, ocurre el proceso, de hecho, fuera de lo que uno puede estar estudiando, el cerebro lo va procesando y procesando, y con el tiempo uno llega a soluciones, a conclusiones que no se ocurrían al comienzo. Entonces, es eso, hay que darle suficiente tiempo y, bueno, planificar el estudio, no dejar las cosas para última hora.
¿Te acuerdas de ese concierto? ¿Dónde fue? Sí, claro que recuerdo. Ese fue el primer concierto de piano que se dio en Teatro del Lago. Fue en el Teatro del Lago. No lo puedo creer. Fue el Salón Grande, la sala grande de Nestlé, que recién se había inaugurado. Creo que hicieron otro concierto de otro contenido, pero el recital de piano como tal, primero fue el que di yo. En la semana musical. No lo puedo y creer. fue dentro de lo que son las semanas musicales del Festival de Verano. ¿Y en qué año más o menos, si te acuerdas? Creo que fue en 2011. 2011. Y algo interesante que podría agregar a eso es que el sonido lo proporcioné yo, porque fue grabado en video por Canal de Diputados. Pero yo, como los conocía, les pedí si sería posible que, claro, que para tener como más control de calidad de sonido, de todo, como quería la sonoridad. Es un concepto que yo tenía como más o menos claro lo que quería, entonces. Y como ya tenía equipos, era como más sencillo hacerlo de esa manera que... ¿Y eso lo tienes en buena grabado, claro, digamos? Sí. Porque en YouTube está, pero obviamente con... Claro, con su calidad YouTube, pero igual tampoco se escucha tan mal. No se escucha mal. Pero tengo en el original, claro, en formato te sin vamos a comprimir. en algún momento entonces para... Por supuesto, no hay ningún problema. Wow, estoy impresionado. Oye, vamos a otro tema, Armands. De cierta manera tú eres un pionero del rescate de la música chilena. Llevas años rescatando obras de autores chilenos, algunos autores que quizás no suenan tanto, Carlos Lavín, Pedro Humberto Allende. De hecho, la obra de Pedro Humberto Allende la tocaste con Caetania, Estuardo. Sí. ¿Cómo fue el desarrollo de esa interpretación? Fue interesante, claro. Que de hace mucho tiempo yo sabía que las tonadas de Allende era como, por decirlo, piedra angular de repertorio pianístico chileno. Pero claro, no se conocen tanto todas las tonadas. Creo que había una sola grabación antigua de Oscar Gacitúa que todo lo había hecho integral. Y ahora, en este último tiempo, ya hay más interés y se están haciendo nuevas grabaciones. Y claro, yo... ¿Cómo nace este bichito, Armands? A mí solo... Porque no podría sé si estar... se me habría ocurrido, pero como Chaitanya me dijo, ya, bueno, dije, y arreglo para clarinete en piano, ya, ¿cómo hacer eso? Porque lo hicimos entre nosotros, no hubo un compositor por el medio que distribuyera material para hacer el arreglo. Entonces lo que hice es aprendí yo primero para piano solo, para saber todas las voces, saber cómo va la cosa. Y después nos juntamos con Chaitanya y probando, ahí vimos distintas posibilidades, probando cómo sonaría mejor. Y ahí fuimos decidiendo. ¿Y cómo es que decidiste, digamos, empezar esta misión de rescatar música chilena en vez de rescatar música de Letonia, por ejemplo? Es que también lo he hecho, pero como ahora ya vivo en Chile y en Letonia hay un montón de músicos letones que están viviendo en Letonia, entonces les dejo la tarea para ellos. Hay más pianistas acá, ¿no? Más bien lo que hago es hacer no tanto la música nueva letona, sino que ya piezas más tradicionales las quiero hacer, dar a conocer aquí en Chile. Y eso lo he hecho muchas veces, incluyendo en programas o otras simplemente tocando como bis algunas piezas breves. Una de las más lindas, de hecho, se llama Vals Melancólico, es de un compositor letón, Emils Darzench, que la escribió originalmente para orquesta sinfónica. Pero yo encontré en internet que hubo un arreglo para piano, entonces la aprendí de esa manera y claro. Sí, esa pieza siempre ha tenido mucho éxito. Es muy linda simplemente. Muy emotiva, muy simple por un lado, pero muy profunda también. Es muy difícil encontrar, volviendo al rescate de la música chilena, es muy difícil encontrar las partituras. Porque no creo que estén digitalizadas. Depende, sí, claro, a veces es necesario tener contacto con alguien que esté un poco más metido en el tema como para acceder a esto. Recuerdo que al comienzo de los primeros proyectos yo ya tenía contacto y amistad que se ha hecho muy cercana a través de los años. Ya nos conocemos de hace muchísimo tiempo con Santiago Vera, quien tiene sello dedicado a la música docta chilena. Entonces el primer disco que hicimos con él fue con música europea, de hecho. No era con música chilena, pero
de ahí ya inmediatamente estuvimos conversando sobre posibilidad de hacer una especie de antología. Algo grabaron con Carlos Boto y Carlos Riesco, claro, ¿no? Sí. Ellos también... ¿quién más? Fernando García, el mismo Santiago Vera. Quisiera no olvidar a nadie, pero Carlos Lavín. Muchos compositores, que son 2 volúmenes que sacamos, 2 discos. Enrique Soro también, y, sin saberlo, fue como el pionero del rescate de obra de Soro para piano, al menos en cuanto a las sonatas, porque aprendí la sonata número 2 y la grabé, eso ya fue hace tiempo, no sé, habrá sido como alrededor de 2006 o 2005, por ahí. Porque el último disco lo lanzaron en diciembre. Claro. Diálogos para piano y violonchelo. Sí, exactamente. Entonces, como no había quedado tan conforme con mi interpretación de esa sonata en aquellos años, quise hacerla de nuevo y ya había conocido a Roberto Ordóñez, el nieto de Enrique Soro, en quien está a cargo de su archivo. Tiene todas las partituras y a través de ese contacto se puede acceder, en caso de Soro, como para conocer su obra completa. Entonces nació la idea de grabar las 3 sonatas, porque tiene 3, por 3 pianistas distintos también. Eso era también como lo atractivo de aquel proyecto, que normalmente se hace que ya una sola persona graba todo. Pero ahí pensamos que podría ser interesante también hacerlo un poco distinto, que sean 3 sonatas y 3 personas distintas. Y ese proyecto fue con Svetlana Kotova y María Paz Santibáñez. ¿De dónde son ellas? Svetlana es una pianista rusa que vive en Chile hace muchísimo tiempo. Prácticamente, yo creo, llegó cuando yo llegué o incluso un poquito antes. En los años 90, ella es chilena, 90, digamos. claro. Y María Paz, una pianista chilena, quien tuvo su trayectoria, bueno, tuvo un grave accidente durante la época del gobierno militar, que tuvo un disparo en la cabeza, casi se muere, y después se fue a vivir afuera de Chile, a Francia, y milagrosamente se recuperó y pudo seguir con su carrera, pero en su momento parecía fatal, que por poco que se muere. Armands, ella fue la tercera. Para esta temporada 2023, ¿ya tienes pensado conciertos? Claro, si nos puedes dar luces, varias, digamos, si es que no hay información secreta, privilegiada. Hay varios proyectos pendientes. El primero de ellos va a ser un concierto en el piano doble, de doble teclado Pleyel, que fue restaurado hace poquito. Y de hecho yo estuve en calidad de ingeniero de sonido grabando el concierto que se hizo en Valdivia el año pasado. Creo que fue el año pasado o este. Bueno, como haya sido, sí, ya me pierdo un poquito. Sí. Pero estuvo a cargo de 2 jóvenes pianistas chilenos, Danor Quinteros y Marcos Cuevas. Un piano doble teclado. Un piano de doble teclado. ¿Cómo funciona eso? Es curioso ese modelo. Fue... las cuerdas se cruzan. Es un producto, claro. Las cuerdas tienen doble set de cuerdas y mecanismos. Lo único que comparte es el cuerpo del piano en sí y la tabla de resonancia. Eso es lo que tienen en común. Pero el resto son 2 mecanismos completamente independientes. Entonces, no era más fácil tocar un dueto en un piano convencional, digo. Claro, es que la gracia de tocar a 2 pianos es que ambos tienen sus propios pedales y ambos pueden manejar el registro completo. Claro. Cuando se toca a 4 manos está el límite que uno tiene como su mitad y otro para allá, o a veces se pueden cruzar, pero está como la incomodidad física de... Sí, como jugar tenis dobles. Sí, uno interfiere un poquito al movimiento del otro. Hay que toma un poco más de tiempo afiatarse. ¿Y eso va a ser cuándo más o menos? Y ya no alcancé a contar completamente, pero claro, entonces el piano como tal ya fue restaurado, inaugurado, quedó fantástico y se llevó a un museo de sonido a Santiago.
Quien restauró ese piano se llama Nicola Merkshat, un chico muy buen amigo mío, que lo conozco desde que era guagua, poco menos. Yeah. Conocí a su papá, a su abuelo también, una empresa antigua de piano, tanto de distribución de pianos como de arreglo de pianos. Entonces, claro, el piano mismo ahora está en Santiago. Antes estuvo en museo, aquí, en museo alemán, creo que se llama. Y yo conozco al dueño de piano. El dueño se llama Benjamín Olivares, una persona ultra simpática, también es fan mío. Así que bueno, y él quería mucho que yo también tocara en ese piano. Así que bueno, después se dio la oportunidad porque la empresa Telsur Yeah. están de aniversario este año y para celebrar quisieron invitarme y no solamente que yo toque con alguien, sino que utilizar ese piano con orquesta, de la Orquesta Sinfónica Regional. Entonces a mí se me ocurrió invitar a mi alumna de piano Catalina Arteaga, quien es una chica ultra talentosa, ahora se está titulando y ya este mismo año va a continuar sus estudios afuera. Entonces aprovechando que todavía está aquí y que nunca hemos hecho ningún trabajo juntos, se me ocurrió que podríamos tocar juntos. Entonces vamos a hacer un concierto para 2 pianos de Mozart, Yeah. para 2 pianos de orquesta, junto a la Sinfónica Regional. Y eso sería el primer semestre. El primer semestre va a ser en mayo. Mayo, ya. Y en Valdivia. Sí, en Maldivia. Yeah. Un poquito antes que eso, de hecho se me olvidó, antes que eso tengo invitación para tocar en Sodre, no recuerdo qué significan esas siglas, pero es como el lugar más importante en Montevideo, Uruguay. Vas a Uruguay. Una tremenda sala de concierto moderna con súper buena acústica. Yo he tocado en Montevideo, pero toqué en otro lugar, el Teatro Solís, que también es un lugar muy especial porque es el primer teatro de Latinoamérica. De hecho, y tenía muy buen piano y todo, y ahí también toqué con orquesta. Pero en Sodre todavía no, esa va a ser la primera vez. Y ahí voy a tocar conciertos de Grieg a comienzos de mayo. Creo que es de... Tendríamos que viajar a Uruguay, sí, para ir a 6 de verte. mayo creo que va a ser. Sí. Pero concierto en Chile, entonces Sí. ya tenemos una luz de que vas Sí. a tocar ese concierto Sí. de piano Sí. de doble. De Mozart, sí. Ya, espectacular. Oye, Armands, para ir cerrando, una última pregunta. En relación a tus alumnos o a los jóvenes que quieren empezar a estudiar un instrumento, de tu experiencia, digamos, ¿qué reflexión le podrías compartir? ¿Por qué deberían empezar una carrera de interpretación musical? Bueno, yo creo que es algo que debe nacer de adentro, de uno mismo. Si uno siente esa necesidad de estar en conexión con la música y expresarse a través de sonidos, entonces es bueno hacerlo. No es una profesión que uno, qué sé yo, lo haga así como pensando en fines de lucro, sino que más bien como necesidad interna. Y bueno, como en todas profesiones, no basta con tener talento, hay que tener buenos hábitos de estudio, desarrollar, buscar formas cada vez más eficientes de abordar obras nuevas y tener paciencia, por supuesto. Oye, y finalmente, un alumno que estudia en Chile, por ejemplo acá en Valdivia, y termina sus 12 años de piano y las clases de teoría y armonía y composición, etc. Sí. ¿Qué tan relevante es que continúen los estudios en el extranjero? Que siga estudiando, que se vaya a perfeccionar afuera, Claro. ¿o realmente crees que basta con el título que al terminar el conservatorio? Yo creo que aunque ahora en el mundo globalizado podemos acceder a prácticamente todo a través de las redes, de internet, igual la experiencia de físicamente estar, bueno, yo nací en Europa, no es país central de Europa, Letonia, pero igual es un poco como más metido en lo que es la música occidental, y la cuna de donde salió ese tipo de música.
Entonces, más que el hecho de estudiar, aprender más estudiando de un profesor, es tener experiencia de estar en ese ambiente, donde hay muchos conciertos, contactos con otros músicos profesionales de otros países. Es eso lo que es necesario para nutrir y abrir como una mirada más amplia, nutrirse de esa experiencia. Por supuesto que también siempre se va, como en todo, nunca uno termina de aprender, siempre habrá algo nuevo, algo inesperado. Ujú. Armand, te agradezco mucho este tiempo. La verdad es que me encantó conversar contigo y nada, que has invitado para cualquier otra oportunidad, otra entrevista en el futuro. Muchas gracias. Un gusto. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo de Algo que Contar.